Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy, prepárense, vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam y que, desde entonces, ha sido objeto de todo tipo de rumores, especulaciones y fantasías. Hoy vamos a sumergirnos en los entresijos de su relación, o mejor dicho, de lo que creíamos que era su relación. Porque la verdad es que las cosas han tomado un giro inesperado. Hace poco Gunfer, una fuente muy cercana a la pareja, ha soltado una bomba. Ha revelado un secreto que ha sacudido los cimientos de todo lo que pensábamos saber sobre Hande y Kerem. ¿Listos para enterarse de todo? Pues acompáñenme. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre tus series y celebridades turcas favoritas. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Me encanta tenerte por aquí. Ahora sí, manos a la obra. Como todos sabemos, Hande y Kerem se conocieron durante el rodaje de Senkalkam, una serie que conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Rápidamente los rumores de un romance comenzaron a circular, alimentados por sus constantes interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en entrevistas y, por supuesto, las fotos paparazzi que los mostraban juntos fuera del set. Y entonces la confirmación. Después de meses de negaciones y evasivas, Hande y Kerem finalmente admitieron que estaban juntos. Fue como un cuento de hadas hecho realidad. La pareja perfecta, el romance surgido de la ficción, la felicidad palpable en cada aparición pública. Nos enamoramos de su amor, celebramos cada uno de sus logros y nos emocionamos con cada gesto de cariño. Parecía que todo era perfecto. Pero como suele suceder, la perfección es una fachada. Y detrás de esa fachada, se escondían secretos, tensiones y una realidad mucho más compleja de lo que imaginábamos. Después de un tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes, las interacciones en redes sociales disminuyeron y los rumores de una posible ruptura comenzaron a surgir. Al principio los negamos. No queríamos creer que ese amor tan idealizado podía llegar a su fin. Pero las señales eran cada vez más evidentes. Y finalmente llegó la confirmación, Hande y Kerem habían terminado su relación. Fue un golpe duro para todos los que habíamos creído en su historia de amor. Nos sentimos decepcionados, tristes y, en cierta medida, engañados. Pero la historia no termina aquí. Porque ahora Gunfer, esta fuente cercana a la pareja, ha revelado que la relación entre Hande y Kerem nunca fue lo que parecía. Según Gunfer, la relación, al menos en su inicio, fue orquestada, creada como una estrategia de marketing para impulsar la serie Senkalkam. ¿Pueden creerlo? Según Gunfer, las productoras de la serie vieron el potencial de la química entre Hande y Kerem y decidieron explotarlo al máximo. Crearon una narrativa romántica, alimentaron los rumores y alentaron a la pareja a mostrarse cariñosa en público, todo con el objetivo de generar más interés en la serie y aumentar su audiencia. Al principio, Hande y Kerem se prestaron al juego. Entendían que era parte de su trabajo y que, a fin de cuentas, beneficiaría a todos los involucrados en la serie. Pero con el tiempo, la línea entre la realidad y la ficción se fue desdibujando. Los sentimientos comenzaron a surgir y lo que había empezado como una estrategia de marketing se convirtió en algo mucho más real y complejo. Según Gunfer, Hande y Kerem realmente se enamoraron. Pero su relación siempre estuvo marcada por la presión de la industria, las expectativas del público y la constante necesidad de mantener una imagen perfecta. Esto generó tensiones, discusiones y finalmente la ruptura. Gunfer también reveló que la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer. Hubo desacuerdos importantes, reproches y, sobre todo, mucha decepción. Hande y Kerem se sintieron utilizados por la industria y presionados por las expectativas del público. Y aunque se amaban, no pudieron superar estos obstáculos. Esta revelación de Gunfer ha generado una gran controversia en las redes sociales. Muchos fans se sienten engañados y decepcionados. Acusan a Hande y Kerem de haberlos manipulado y de haber jugado con sus sentimientos. Otros, en cambio, los defienden y argumentan que son víctimas de la industria y que solo estaban haciendo su trabajo. La verdad es que no hay una respuesta fácil.
La realidad es mucho más compleja de lo que parece. Es probable que Ande y Kerem hayan sentido algo real el uno por el otro, pero su relación siempre estuvo marcada por la presión y las expectativas de la industria. Y al final, estas presiones fueron demasiado fuertes para soportar. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Creo que es importante recordar que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Detrás de las fotos glamurosas y las declaraciones públicas cuidadosamente elaboradas, hay personas reales con sentimientos, inseguridades y problemas como los nuestros. También es importante ser críticos con lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación. No todo es verdad y no todo es lo que parece. Es fácil dejarse llevar por la idealización y la fantasía, pero es importante recordar que la realidad es mucho más compleja y a menudo menos glamorosa. Y por último, creo que es importante respetar la privacidad de las celebridades. Tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, sin ser constantemente juzgados y escrutinados por el público. Si bien es cierto que su trabajo los expone a la atención mediática, también es importante recordar que son personas y que merecen ser tratados con respeto y consideración. En resumen, la historia de Ande y Kerem es un ejemplo de cómo la presión de la industria y las expectativas del público pueden afectar una relación. Es una historia de amor, sí, pero también es una historia de manipulación, decepción y desilusión. Una historia que nos recuerda que no todo lo que brilla es oro y que la realidad siempre es más compleja de lo que parece. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si tienen alguna opinión sobre este tema, déjenme un comentario abajo. Me encantaría saber qué piensan. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora cuéntenme en los comentarios qué les parece todo este revuelo. ¿Creen que Gunfer dice la verdad? ¿Se sienten engañados por Ande y Kerem? Quiero saber su opinión. Y por último, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero agárrense porque aquí viene lo jugoso. La revelación de Gunfer no solo sacude la superficie de su relación, sino que también nos arrastra a las profundidades de la industria del entretenimiento turco y sus tácticas, a menudo cuestionables, para mantener el interés del público. Y claro, nos obliga a replantearnos nuestra propia relación con las celebridades y el papel que jugamos, a veces sin darnos cuenta, en la construcción de estas narrativas. Para entender mejor el contexto, hablemos un poco más de Gunfer. No es una simple fuente cercana. Se trata de una persona que, según mis investigaciones y las de otros medios turcos, ha trabajado en el pasado con varias productoras importantes y conoce de primera mano cómo se manejan las relaciones públicas y la imagen de las estrellas. Gunfer ha preferido mantener el anonimato por temor a represalias, pero ha proporcionado detalles muy específicos sobre cómo se planificó, orquestó y, en última instancia, se desmoronó la relación Hanke, como cariñosamente la llamaban los fans. Según Gunfer, la idea de explotar la química entre Ande y Kerem surgió casi inmediatamente después de que comenzaran las primeras lecturas del guión. La energía entre ellos era palpable y los ejecutivos de la productora, conscientes del poder de las redes sociales y del fandom online, vieron una oportunidad de oro para generar buzz y atraer a una audiencia global. Desde el principio se habló de crear una narrativa romántica fuera de la pantalla, me cuenta Gunfer en una conversación encriptada que pude tener con ella. No era una orden directa, pero la sugerencia estaba ahí. Se alentaba a Ande y Kerem a interactuar en redes sociales, a dejar comentarios en las publicaciones del otro, a dar pequeñas pistas sobre una posible relación. Todo muy sutil, pero con un objetivo claro. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Gunfer me revela que incluso antes de que comenzaran a grabar, se organizaron sesiones de fotos y entrevistas con un enfoque específico, destacar la química entre Ande y Kerem. Se les pedía que se miraran a los ojos durante más tiempo de lo normal, que se tocaran accidentalmente, que bromearan entre ellos. Todo se grababa y se utilizaba para crear pequeños clips que se filtraban en las redes sociales. La respuesta de los fans fue inmediata. El hashtag #Anker explotó, recuerda Gunfer.
Pero el quid de la cuestión es, ¿en qué momento la estrategia de marketing se convirtió en algo real? Según Gunfer, el punto de inflexión fue un viaje que realizaron Ande y Kerem a las Maldivas. Ese viaje fue clave, afirma Gunfer. La productora lo vio como una oportunidad para consolidar la imagen de la pareja y generar aún más expectación. Pero también fue allí donde, según tengo entendido, los sentimientos entre Ande y Kerem empezaron a profundizarse. La presión y la artificialidad de la situación desaparecieron por un momento y se permitieron ser ellos mismos. Y así, lo que comenzó como una farsa, se convirtió en una relación real. Pero lamentablemente la sombra de la industria siempre estuvo presente. La presión por mantener la imagen perfecta, por cumplir con las expectativas de los fans, por evitar cualquier escándalo que pudiera dañar la serie, fue asfixiante. Ande y Kerem se sentían atrapados, explica Gunfer. Por un lado, querían vivir su amor libremente, pero por otro, sabían que cualquier paso en falso podría tener consecuencias negativas para sus carreras y para la serie. Esta tensión constante, según Gunfer, fue la principal causa de la ruptura. Había discusiones constantes, me cuenta. Ande sentía que Kerem se preocupaba demasiado por la imagen pública y que no era lo suficientemente auténtico. Kerem, por su parte, se sentía presionado por las exigencias de Ande y por su necesidad de privacidad. Era una situación insostenible. Pero lo más grave de todo, según Gunfer, es que tanto Ande como Kerem se sintieron utilizados por la industria. Se dieron cuenta de que su amor, al menos en sus inicios, había sido una herramienta de marketing, afirma Gunfer. Esto les generó mucha frustración y resentimiento. Sentían que habían sido manipulados y que habían jugado con los sentimientos de sus fans. La revelación de Gunfer ha desatado una tormenta en las redes sociales. Los fans se sienten divididos. Algunos se niegan a creerlo y acusan a Gunfer de mentir y de querer dañar la imagen de Ande y Kerem. Otros, en cambio, se sienten traicionados y exigen una explicación. Me siento engañada, escribe una fan en Twitter. Creí en su amor, los apoyé desde el principio y ahora resulta que todo era una farsa. Pero también hay quienes defienden a Ande y Kerem. Son jóvenes y talentosos, escribe otro fan. Fueron víctimas de la industria y solo estaban haciendo su trabajo. No los juzguemos tan duramente. En medio de esta controversia, me parece importante recordar que Ande y Kerem son, ante todo, personas. Y como personas, tienen derecho a equivocarse, a sentir y a vivir sus vidas como mejor les parezca. No podemos juzgarlos por las decisiones que tomaron en el pasado, sino tratar de entender las circunstancias que los llevaron a tomar esas decisiones. Y quizás, lo más importante de todo es que esta historia nos sirva como una lección. Que aprendamos a ser más críticos con lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Que no nos dejemos llevar por la idealización y la fantasía, sino que tratemos de ver la realidad con sus luces y sus sombras. Y que, sobre todo, respetemos la privacidad de las celebridades y recordemos que detrás de cada imagen pública hay una persona real con sentimientos y emociones. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que el mundo del espectáculo no siempre es tan glamuroso como parece. Es un mundo lleno de presiones, manipulaciones y expectativas. Y a veces el precio de la fama puede ser demasiado alto. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Gunfer dice la verdad? ¿Se sienten engañados por Ande y Kerem? ¿O creen que fueron víctimas de la industria? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.